Los niños héroes de Chapultepec, entre la historia, el mito y el símbolo de la nación mexicana. Introducción. La historia de una nación no se construye únicamente con tratados, reformas o periodos de paz. A menudo, sus cimientos más profundos y perdurables se forjan en los momentos de mayor adversidad, en las derrotas que, transformadas por la memoria colectiva, se convierten en epopeyas que alimentan el espíritu patriótico. La guerra entre México y los Estados Unidos, 1846 a 1848, representa uno de los capítulos más dolorosos y definitorios para el México decimonónico, un conflicto que culminó con la pérdida de más de la mitad de su territorio. Sin embargo, de la amargura de esa derrota emergió una narrativa poderosa, un símbolo de sacrificio y valor juvenil que ha perdurado por generaciones, la gesta de los niños héroes de Chapultepec. El 13 de septiembre de 1847, las fuerzas estadounidenses, tras una metódica campaña que había llevado la guerra al corazón del país, asaltaron el castillo de Chapultepec, última fortaleza que defendía la capital. Este edificio, que en ese momento albergaba el colegio militar, se convirtió en el escenario de una resistencia feroz, y según la historia oficial, en el altar donde 6 jóvenes cadetes ofrendaron sus vidas con una abnegación sublime. Los nombres de Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Vicente Suárez y Juan de la Barrera quedaron inscritos no solo en los monumentos, sino en la psique nacional mexicana. Este video tiene como objetivo profundizar en la biografía individual de cada uno de estos 6 jóvenes, desentrañando, en la medida de lo posible, la realidad histórica detrás del mito. Se analizarán sus orígenes, sus motivaciones para ingresar al colegio militar, las circunstancias específicas que los llevaron a Chapultepec aquel día y los actos que se les atribuyen en el fragor de la batalla. Más allá de la narrativa homogenizadora que a menudo los presenta como un colectivo indivisible, es crucial rescatar sus individualidades, sus historias personales truncadas por la guerra. A través de este análisis biográfico, se busca comprender cómo estos 6 destinos se entrelazaron para crear un pilar fundamental de la identidad mexicana, examinando críticamente la construcción del mito y su utilidad para el Estado-nación en formación, sin dejar de honrar el valor incontrovertible de su sacrificio final. La historia de los niños héroes es, en esencia, la historia de cómo la memoria puede transformar una tragedia en un símbolo imperecedero. Juan Escutia, el tejido de un símbolo nacional. De todos los niños héroes, Juan Escutia es, sin duda, el que encarna la imagen más icónica y perdurable de la gesta, el joven que, envuelto en la bandera nacional, se precipita al vacío desde lo alto del castillo para evitar que el símbolo patrio cayera en manos enemigas. Esta poderosa escena, grabada a fuego en la conciencia colectiva mexicana, es el epítome del sacrificio por la patria. Sin embargo, la figura histórica de Escutia está envuelta en un velo de misterio mayor que el de sus compañeros. Nacido en Tepic, Nayarit, alrededor de 1827, los detalles sobre su vida temprana son escasos y a veces contradictorios. Existen teorías que sugieren que no era un cadete formal del colegio militar, sino un soldado del batallón de San Blas, una unidad que sufrió enormes bajas en las faldas del cerro de Chapultepec intentando frenar el avance estadounidense. Otras versiones indican que era un cadete recién ingresado o agregado. La confusión surge porque su nombre no aparece en los registros oficiales de alumnos del colegio en la fecha exacta del asalto. Esta ambigüedad, lejos de debilitar su figura, la ha hecho más maleable y poderosa para el mito. La narrativa nacional necesitaba un héroe cuyo acto final fuera tan dramático y visualmente potente como para sintetizar todo el sacrificio, y Escutia, o la idea de él, cumplió ese rol a la perfección. Independientemente de su estatus exacto, lo que la historia da por sentado es su presencia en el castillo durante el asalto y su decisión final. Tras horas de un bombardeo implacable, la defensa mexicana comenzaba a colapsar. Los estadounidenses, superiores en número y armamento, ganaban terreno. Al ver la inevitabilidad de la captura del fortín, y con ella, la posibilidad de que la bandera mexicana que ondeaba en lo alto fuera tomada como trofeo de guerra, la tradición cuenta que Escutia se envolvió en ella y se arrojó desde las almenas del castillo hacia la base del cerro. Este acto, más que cualquier otro, trasciende la mera muerte en combate, es una afirmación simbólica de que la dignidad y los símbolos de la nación son más valiosos que la vida misma. La imagen de su caída es una metáfora del propio México, que caía derrotado pero con honor, protegiendo hasta el último aliento su soberanía. Juan Escutia, el hombre, se disuelve en la historia para dar paso a Juan Escutia, el símbolo eterno de lealtad y amor a la patria, un héroe cuyo acto definitivo fue, ante todo, un mensaje de resistencia simbólica contra la aniquilación. Agustín Melgar, el espíritu indómito y la defensa feroz. Si la figura de Escutia representa el símbolo, la de Agustín Melgar encarna el arrojo temerario y el espíritu combativo hasta el último aliento. Nacido en Chihuahua en 1829, Melgar ingresó al colegio militar en enero de 1847, apenas 8 meses antes de la batalla final.
Provenía de una familia con una situación económica complicada, y la carrera militar representaba una oportunidad de formación y ascenso social. Su tiempo en el colegio fue breve pero intenso, coincidiendo con el periodo más crítico de la guerra. Melgar es descrito por las crónicas como un joven de carácter fuerte, valiente y con un profundo sentido del honor. El 13 de septiembre, cuando se dio la orden de que los cadetes más jóvenes se retiraran, Melgar se negó. Junto con otros de sus compañeros, decidió que su lugar estaba defendiendo la institución que los había acogido. Se le ubica en los momentos finales de la batalla, dentro del edificio del castillo, resistiendo el avance enemigo, en una lucha cuerpo a cuerpo desesperada. La narrativa más difundida sobre su muerte es particularmente dramática y habla de su ferocidad. Tras haber combatido dentro de las instalaciones, Melgar se atrincheró en uno de los cuartos del colegio. Cuando las puertas se derrumbaron bajo el fuego enemigo, en lugar de rendirse, cargó solo contra un grupo de soldados estadounidenses. Herido de gravedad en el acto, cayó para morir horas más tarde, agonizando en el suelo del lugar que había jurado defender. Esta imagen del cadete que elige la carga suicida antes que la capitulación resonó profundamente en la construcción del mito heroico. Melgar no muere de un disparo anónimo, muere en un acto de desafío puro, un último gesto de desafío que afirma su capacidad de acción. Representa la idea del guerrero que elige cómo morir, transformando su final inevitable en una declaración de principio. Su biografía, aunque corta, está marcada por esa elección final, cementando su legado como el más combativo y indómito de los 6 héroes. Fernando Montes de Oca, la lealtad y el sacrificio consciente. Fernando Montes de Oca ofrece en su historia personal un ejemplo de la determinación consciente y el sentido del deber que caracterizó a muchos de los jóvenes defensores. Nacido en 1829 en Azcapotzalco, entonces un pueblo cercano a la Ciudad de México, era hijo de una familia acomodada. Su ingreso al colegio militar en 1847 no fue motivado por la necesidad económica, sino por una genuina vocación castrense y un deseo de servir a su país en un momento de crisis nacional. Su breve paso por el colegio lo demostró como un cadete aplicado y serio. El día del asalto, al igual que Melgar y otros, desobedeció la orden de retirada. Su juventud, 18 años, no fue un impedimento para su valor. Se le recuerda por su participación activa en la defensa de las baterías sur y occidental del castillo, enfrentándose al avance enemigo con una resolución que desmentía su edad. El acto que selló su destino y lo inmortalizó como héroe ocurrió mientras intentaba cruzar un espacio abierto para reforzar una posición o tal vez para buscar municiones. La versión más aceptada cuenta que, al intentar saltar por una ventana para continuar la lucha, fue alcanzado por una descarga de artillería o rifle enemigo que le causó la muerte instantánea. A diferencia de la muerte de Melgar, cargando contra el enemigo, o la de Escutia, cargada de simbolismo, la de Montes de Oca refleja la brutal realidad de la guerra. La muerte puede llegar de forma súbita y anónima, sin un momento dramático previo. Sin embargo, es precisamente en esta normalidad donde reside su heroísmo. Murió no en un acto singularmente espectacular, sino en el cumplimiento constante de su deber, moviéndose hacia donde se le necesitaba, arriesgando su vida en el proceso. Representa el heroísmo del soldado que cumple con su obligación hasta el final, sin grandilocuencia pero con una lealtad inquebrantable. Su biografía es la del joven que, teniendo otras opciones en la vida, eligió conscientemente el camino del servicio y el sacrificio. Vicente Suárez, el centinela caído en su puesto. Vicente Suárez representa, quizás de la manera más conmovedora, la juventud extrema de los defensores y la idea del deber cumplido hasta las últimas consecuencias. Era el más joven de los 6, habiendo nacido en 1833 en Puebla. Ingresó al colegio militar como cadete en 1845, con apenas 12 años, y tenía 14 años el día de la batalla. Su presencia en Chapultepec era la de un niño que aún se estaba formando, cuyas preocupaciones deberían haber sido las propias de un adolescente, no el enfrentar el horror de una batalla. A Suárez se le asignó una de las tareas más críticas y peligrosas durante el asalto. Estaba de centinela en una de las entradas del castillo. Esta posición lo colocaba en la primera línea de fuego, siendo uno de los primeros en enfrentar la embestida enemiga. Las crónicas relatan que cumplió su función con una valentía impresionante. Cuando las primeras oleadas de soldados estadounidenses llegaron a su puesto, Suárez no huyó. Armado con su bayoneta, ya que su rifle probablemente se había quedado sin municiones o el combate era demasiado cercano, se enfrentó a los atacantes. La imagen del cadete de 14 años plantando cara a soldados veteranos es potentísima. Murió en su puesto, atravesado por las bayonetas enemigas, sin haber dado un paso atrás. Su heroísmo no reside en una hazaña ofensiva, sino en la defensa numantina de la posición que se le encomendó. Es el símbolo de la fidelidad a la consigna. Murió por no abandonar su puesto,
por obedecer la orden que se le dio hasta el final absoluto. Su biografía, trágicamente corta, sirve como un recordatorio desgarrador del costo humano de la guerra, donde incluso los niños se vieron arrastrados a la vorágine del conflicto. Vicente Suárez es la encarnación del deber inflexible y la inocencia perdida, un centinela eterno en la memoria de México. Francisco Márquez, el más pequeño y el coraje inconmensurable. La historia de Francisco Márquez se entreteje con la de Vicente Suárez como el ejemplo más claro de la juventud de los defensores. Nacido en 1834 en Guadalajara, Jalisco, es, oficialmente, el más joven de los niños héroes, con apenas 13 años de edad al momento de su muerte. Su ingreso al colegio militar sigue siendo un testimonio del turbulento periodo. Era hijo de una madre soltera y su guarda fue encargada a un militar, quien lo inscribió en la institución. La vida de Márquez en el colegio fue la de un niño creciendo en un ambiente de disciplina marcial. El 13 de septiembre, su juventud lo colocaba entre los cadetes que fueron exhortados a abandonar el castillo. Sin embargo, al igual que sus compañeros mayores, decidió quedarse. Las narrativas lo ubican luchando al lado de Vicente Suárez y otros cadetes en los puntos más críticos de la defensa. A pesar de su estatura y edad, demostró un coraje que impresionó incluso a sus superiores. Los detalles de su muerte son escasos y a menudo se relatan junto a los de Suárez, sugiriendo que cayó en el mismo feroz combate cuerpo a cuerpo en una de las entradas del castillo. La idea de un niño de 13 años luchando con un arma contra soldados experimentados es casi incomprensible, y es ese mismo contraste lo que eleva su figura a lo heroico. Su sacrificio representa la universalidad del llamado a la defensa en momentos de extrema crisis, donde la edad se vuelve irrelevante frente al deber patriótico. Francisco Márquez no tuvo una vida larga que biografiar, su legado se condensa en unas horas de valentía absoluta. Es el símbolo del coraje que no conoce la edad, la prueba de que el valor y el amor por la patria pueden habitar en el corazón más joven. Su historia es un grito silencioso, pero eterno contra la injusticia de la guerra que se cobra las vidas de los inocentes. Juan de la Barrera, el líder y el ingeniero del sacrificio. Juan de la Barrera ocupa un lugar singular entre los niños héroes. A diferencia de los demás, que eran cadetes estudiantes, de la Barrera era ya un oficial graduado del colegio militar. Nacido en la Ciudad de México en 1828, había ingresado al colegio en 1841 y se había graduado con honores, especializándose en ingeniería. Para septiembre de 1847, con 19 años, ostentaba el grado de teniente de ingenieros y era ya un militar profesional, no un alumno. Su papel en la batalla fue, por tanto, fundamental y de liderazgo. No estaba allí por accidente, estaba cumpliendo con su deber asignado. Como ingeniero, fue el responsable de diseñar y construir las defensas exteriores y los fosos en las laderas del Cerro de Chapultepec, así como de instalar y proteger las baterías de cañones conocidas como los Caballeros. Su labor en los días previos al asalto fue intensa, buscando fortificar al máximo la posición a pesar de los recursos limitados. El día del combate, de la Barrera no se encontraba dentro del castillo propiamente dicho, sino defendiendo una de estas posiciones avanzadas en el parque forestal, específicamente en un reducto cerca de la entrada al bosque. Esta posición fue una de las primeras en ser embestida por las tropas estadounidenses. De la Barrera y sus hombres, en clara desventaja, libraron una defensa encarnizada. El joven teniente cayó en esta acción temprana, muerto por el fuego enemigo mientras dirigía la resistencia desde su trinchera. Su muerte ocurrió lejos del drama final del castillo, pero fue igual de heroica. Representa al oficial ilustrado, al profesional que aplica sus conocimientos al servicio de la defensa nacional y que está dispuesto a morir por los hombres que lidera y la posición que se le encomendó. Juan de la Barrera no es el cadete que elige quedarse, es el oficial que ya está donde debe estar, cumpliendo con la máxima responsabilidad. Su biografía es la más larga y consolidada de los 6, mostrando la trayectoria de un joven prometedor cuyo talento y vida fueron truncados por la guerra. Es el héroe como líder y sabio, el estratega cuyo sacrificio, aunque menos publicitado que el de Escutia, fue igual de crucial y valioso. Conclusión. La gesta de los niños héroes de Chapultepec trasciende con creces el evento histórico específico del 13 de septiembre de 1847. A través del análisis individual de sus biografías, descubrimos no un monolito homogéneo, sino 6 historias únicas de valor, deber y sacrificio que se entrelazaron para crear una narrativa nacional poderosa. Desde el símbolo encarnado por Juan Escutia, el arrojo indómito de Agustín Melgar, la lealtad consciente de Fernando Montes de Oca, el deber inflexible de Vicente Suárez, el coraje juvenil de Francisco Márquez, hasta el liderazgo profesional de Juan de la Barrera, cada uno aportó una faceta distinta al diamante de la memoria colectiva mexicana. Es innegable que, con el tiempo, la historia se mezcló con el mito. Las figuras de estos jóvenes fueron amplificadas, y en algunos casos, moldeadas por los regímenes posteriores, particularmente el Porfiriato y luego el gobierno de la posrevolución,
que vieron en su historia una herramienta invaluable para fomentar la unidad nacional, el patriotismo y la lealtad al Estado. La crítica histórica ha desmontado algunos detalles, cuestionado la veracidad absoluta de ciertas anécdotas y contextualizado la batalla dentro de una guerra ampliamente perdida. Sin embargo, este proceso de deconstrucción no debería empañar el núcleo esencial de verdad que subyace a la leyenda. 6 seres humanos, la mayoría en la adolescencia, eligieron, por honor, deber o patriotismo, quedarse y luchar hasta la muerte en defensa de su escuela y, por extensión, de su capital. Su legado es doble. Por un lado, son un recordatorio perpetuo de las terribles consecuencias de la guerra y la invasión extranjera, un luto por el territorio perdido y las vidas truncadas. Por otro, y más importante, se erigen como un faro de inspiración. Encarnan los valores del sacrificio, la valentía, la lealtad y el amor a la patria, valores que cualquier nación busca inculcar en sus ciudadanos. Su historia, mitificada o no, ha servido para unir a México alrededor de una idea común de resistencia y honor. Los niños héroes ya no pertenecen únicamente a los libros de historia, pertenecen al ámbito de la psique nacional. Son una piedra angular de la identidad mexicana, un relato fundacional que, como el mito de la fundación de Tenochtitlán o la gesta de la independencia, ayuda a definir quiénes somos a través del recuerdo de lo que fuimos capaces de hacer incluso en la derrota. Al final, su mayor biografía no está escrita en los archivos, sino en el monumento a los niños héroes en Chapultepec, en el juramento a la bandera que los recuerda cada lunes en las escuelas, y en el corazón de un pueblo que, al evocar sus nombres, renueva su compromiso con la soberanía y la dignidad de la nación. Son, en definitiva, los hijos eternos de México, cuya corta vida encontró un eco infinito en la memoria.